Pues ahí está todo eso y queda pendiente lo que fue el señalamiento de Adán Augusto López, que usó la palabra negocitos. Alberto, estamos hablando de un señalamiento que apuntaba o apunta, no apuntaba, apunta a Ricardo Monreal. Ese es un filón bastante fuerte. Ese es un filón porque ahí supuestamente hay dos contratos, uno que tiene que ver con la cuestión de la limpieza del Senado y el otro con los elevadores del Senado. Y bueno, dicen, a ver, que lo investigue la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, si hay algún caso que se haga, pues que se haga conforme a las reglas de la transparencia, a las reglas de la Contraloría Interna, la fiscalización, ¿no? Pero bueno, finalmente, al mismo tiempo que está pasando todo esto, creo que otra cosa que empezó en el país empezó la oscuridad de la información y de la transparencia, ¿no? Esto que están diciendo ahora en los comisionados del INAI, pues ya no va a haber INAI y los órganos responsables en los estados están empezando a desaparecer y entonces vamos a estar a merced, ¿no? Del gobierno que va a ser juez y parte para ver qué nos quieren decir y qué nos quieren informar y qué no nos quieren decir y qué no nos quieren informar. Es decir, vamos a perder ahí posibilidades muy importantes. Entonces, por supuesto que va a haber un arreglo ahí con los contratos, estos contratitos o negocitos de los dos personajes estos que están ahorita en la pugna, pero bueno, de aquí en adelante podemos sentarnos a esperar tranquilamente que el gobierno le dé la información a la sociedad que corresponda y que él decida cómo, con qué criterios. Pues todo esto se está desmoronando completamente y creo que es parte de esta concentración de poder que nos han dejado las reformas, varias de las reformas del Plan C que se heredaron del sexenio pasado, Carmen. Y creo que esto va a ser muy, muy importante. Se está desmontando también pues todo el mecanismo de combate a la corrupción. Es decir, si tú no tienes instituciones fuertes, mecanismos concretos, específicos, profesionales, pues esto va a ser la ley de la selva con los recursos, es decir, cómo se van a usar, cómo se van a justificar, cómo se van a transparentar. Y creo que tiene que ver en parte con esto, con el fondo del conflicto de, de los dos liderazgos en el Senado y en la Cámara de Diputados, que es muy importante precisamente pues porque son los que tienen todos los recursos y las llaves, digamos, para abrir o cerrar, ¿no? Muchísimas de las políticas y de las nuevas leyes que se van a tener que hacer después de esta avalancha de reformas en donde no hay ninguna claridad. Por ejemplo, todo esto del Infonavit, que sería un caso muy, muy sensible, pues finalmente decidieron posponerlo. Ya no va a haber un periodo extraordinario, porque todo lo hacen al cuarto para las 12, llegan las iniciativas, ni siquiera se leen, nomás se votan, se aprueban, se publican, pero en realidad hay una gran una ausencia de información realmente en el país. Algunas vocecillas ahí de la oposición, que está bastante callada y opacada, pues ahí nos dan algunas pistas de lo que están haciendo en el fondo, pero las grandes reformas necesitan estas leyes secundarias y de estas leyes secundarias pues realmente se sabe y se conoce muy poco. Los procesos de transición legislativa que son muy complicados pues apenas van a empezar a seguir y yo creo que cuando venga el segundo periodo que empieza en febrero del próximo año pues va a pasar una cosa muy, muy similar con estas leyes secundarias que me imagino que ya estarán preparando, Carmen. Estamos aquí con esta discusión abierta desde que se fue el anterior gobierno de López Obrador y tomó posesión la actual presidenta Claudia Sheinbaum, bajo la lógica de quién manda aquí en un país como México, con un liderazgo como el de López Obrador, que bueno, algunos afirman que puede estar influyendo, otros que no, que ya se fue, otros que dejó herederos, pero en general, ¿cómo le toma México el ejercicio de poder con esta serie de elementos que te dejo en la mesa? Creo que hay una
una primera parte que tiene que ver con esta concentración de poder, es decir, donde los contrapesos están muy disminuidos o prácticamente se han extinguido, los están destruyendo poco a poco. Y entonces esta concentración de poder está llevando a, pues a este tipo de conflictos como el que vimos entre Monreal y Adán Augusto López en el Senado, la Cámara de Diputados. ¿Y por qué se ve esto? Pues se ve precisamente porque los contrapesos pues no han acabado como de hacer alguna suerte de balance. Y entonces por ejemplo, estos liderazgos que se heredaron del sexenio pasado son un contrapeso interno, es decir, tenemos que mirar hacia adentro de las estructuras de poder de Morena y del gobierno actual. Pareciera como que ellos están estableciendo estos contrapesos entre diputados y senadores. Hasta el momento, los grandes proyectos legislativos habían funcionado casi como un mecanismo de relojería en donde se aprobaban las leyes a una velocidad impresionante y como que no había grandes conflictos internos, es decir, se disciplinaba. Tú preguntabas, ¿quién manda? Bueno, para algunas cosas pareciera que sí, que la presidenta Sheinbaum de alguna manera está tratando como de ser árbitro dentro de su propia coalición, por así decirlo, frente a estos liderazgos heredados que cada uno tiene y reclama su pedazo de poder, por así llamarlo. Entonces, cada uno quiere como llevar al máximo esta situación y esta construcción dentro de sus territorios de poder, ¿no? Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López en el Senado. Y entonces, como la oposición es muy débil, el problema es el conflicto entre ellos. Y como ya no hay un gran liderazgo, digamos, como fue en el sexenio pasado, un gran liderazgo que de alguna manera sometiera o disciplinara a estos poderes por debajo de la presidencia, pues ahora lo que vemos es un nuevo estilo, el nuevo estilo de la presidenta Sheinbaum, tratando de llamar a la cordialidad, a la cabeza fría, sentarlos, haciendo control de daños, todo esto que de alguna manera para ella también una enorme tensión. Tiene que negociar con estos poderes que de alguna manera vienen heredados, ¿no? Y entonces, como no negocian con la oposición, pues negocian con los poderes constituidos dentro de Morena. El poder de la presidencia actual, creo que como una hipótesis, va a depender un poco de la capacidad de negociación con estos poderes reales tanto hacia adentro de su coalición como hacia los poderes fácticos en el país y hacia Estados Unidos, que creo que es el principal desafío y el reto que va a venir para el 2025. Cómo de alguna manera pueden empezar a parar o a negociar con un Donald Trump que viene como con toda la furia de llevar a cabo sus propuestas de campaña, digamos, ¿no? El Donald Trump 2.0 que se ha dicho que viene con una agresividad impresionante, ¿no?